Estas pasadas Navidades encontré una noticia de marzo de 2002 que contaba cómo, en un alarde de modernidad, la Real Academia Española de la Lengua había decidido hacerse eco del lenguaje de la calle, así lo decía literalmente la noticia, e iba a incluir en el diccionario expresiones coloquiales como pasárselo cañón, meter la gamba o fauna nocturna. A ver, ha pasado mucho tiempo desde entonces, yo no había ni empezado la universidad cuando aquella noticia, pero diría que eso de pasárselo cañón ya sonaba bastante casposo en aquellos años. También es cierto que aún no se habían decidido a incluir la palabra Internet en el diccionario, así que no le pidamos peras al olmo. Ahora bien, si llegué a esa noticia fue porque me dio por buscar el origen de una expresión que creo que sigue usándose hoy, aunque también puede que ahora sea yo el que se ha quedado desfasado. Y es que en esa noticia se contaba que la RAE había decidido incluir también la expresión vender la burra, que es de lo que vamos a hablar hoy. Para los oyentes de países donde tal vez no se use esta frase, o quizás para aquellos que sean jóvenes y modernos, vender la burra significa simplemente engañar a alguien haciéndole creer algo que es falso. En España también se suele decir vender la moto, y es que en un tirabuzón del lenguaje, burra también puede significar moto. En fin, que todo este rollo es para decirte que he investigado a fondo el tema, pero he sido incapaz de encontrar el auténtico origen de la expresión. No sé por qué usamos la moto o la burra como símbolo del engaño, pero me imagino que vendrá de alguien que vendió una en no muy buenas condiciones. Pero lo importante no es saber de dónde viene la expresión, sino por qué y cómo nos venden la burra. O cómo hacerlo nosotros, porque lo que para uno es una burra, para otro puede ser una idea brillante. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Una buena forma de evitar que nos vendan la burra a la hora de decidir si trabajamos o no con un proveedor o con un cliente en nuestra empresa es utilizar Informa, nuestro patrocinador de hoy. De hecho, el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras en España confían en ellos todos los días para tomar sus decisiones de riesgo. En Informa son profesionales de los datos y te ofrecerán soluciones para todas las fases de tu negocio, marketing y ventas, finanzas y también para compras y compliance. Informa es la empresa líder en información empresarial con acceso online a más de 500 millones de empresas en el mundo. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que necesita cualquier empresa: mantener felices a sus clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes. Y esto solo se puede conseguir manejando la mejor información empresarial. Además, en Informa te dan una atención personalizada, con más de 130 consultores que tienen precisamente ese objetivo: ayudarte a crecer como empresa y a facilitar la toma de decisiones comerciales con total transparencia y un planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Si quieres conocerlos, prueba los 2 informes gratis que te ofrecen sin compromiso llamando al 902-176-076, entrando en su página web informa.es o mandando un email a clientes@informa.es mencionando la oferta Kaizen antes del 1 de marzo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. A su muerte, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer dejó escrito un pequeño tratado inconcluso titulado Dialéctica erística o el arte de tener razón. Me vas a perdonar que no lo pronuncie en alemán, pero siempre me da miedo acabar invocando a algún ser demoníaco sin querer cuando intento hablar ese idioma. En esa obra, Schopenhauer se dedicó a recopilar estratagemas, trucos dialécticos que utilizar en discusiones o debates para aparentar llevar razón incluso cuando nuestros argumentos son absurdos o falsos. Literalmente, él decía que la dialéctica erística es el arte de discutir, pero discutir de tal manera que se tenga razón tanto lícita como ilícitamente. ¡Ole! Él recopiló hasta 38 de estas tácticas, pero no sufras porque no nos vamos a poner a revisar todas una por una. Si te interesa, te he dejado un par de enlaces en las notas. Básicamente, eso sí, podríamos clasificarlas en 5 grupos, que me he inventado sobre la marcha, así que no te los tomes demasiado en serio.
Primero estarían las falacias lógicas, en las que no nos vamos a extender porque ya les dedicamos un capítulo entero, el 16, si mal no recuerdo. Pero él propone cosas como obligar a nuestro oponente a elegir entre nuestra tesis o una completamente absurda, un falso dilema, vamos, o que usemos cualquier cosa que rebaje su credibilidad, aunque no tenga nada que ver con la discusión. En segundo lugar, está todo aquello que tiene por objetivo destruir los argumentos de quienes tenemos enfrente. Propone cosas como exagerarlos hasta que se vuelvan absurdos, dar un significado diferente a sus palabras para rechazarlas, o simplemente intentar confundir a todo el mundo o distorsionar su razonamiento para llegar a conclusiones contradictorias. En el tercer grupo cabrían una serie de tácticas que básicamente tienen que ver con no conceder nada a nuestro rival. Schopenhauer habla de que si nos vemos acorralados y si se nos pide que aceptemos una determinada conclusión que no nos es favorable, simplemente nos neguemos y cambiemos de tema sutilmente. O si, teniendo razón, nuestro oponente tiene la mala suerte de elegir un mal ejemplo, propone que despedacemos ese ejemplo y luego digamos que hemos demostrado que toda la idea era incorrecta. Relacionada con esto último, una cuarta categoría de tácticas sería la de aquellas que tienen que ver con cómo engañar a la audiencia o a nuestro rival. Por ejemplo, Schopenhauer sugiere que ocultemos nuestras conclusiones hasta el final, que presentemos nuestras premisas desordenadas, mezcladas con otras ideas, y que forcemos a nuestro oponente a aceptarlas sin saber bien a dónde vamos, y así hasta que podamos volver a presentarlas todas en orden y decir que nos han dado la razón. Otra forma sería usar un lenguaje complicado, lleno de tecnicismos o palabras raras que la persona que tengamos enfrente no termine de entender, ya que con tal de no parecer poco inteligente o falta de cultura, no nos llevará a la contraria. O simplemente, en un momento dado, ir de farol y aprovecharnos de la timidez de nuestro rival para proclamar que nos han dado la razón, aunque no haya sido así. Con la suficiente confianza y levantando la voz, podemos salirnos con la nuestra. Y la quinta categoría sería aquella que tiene que ver directamente con cabrear a quien tenemos enfrente. Una de las tácticas es directamente eso, enfadar a nuestro rival para que piense peor o para que parezca menos agradable ante la audiencia. En concreto, dice Schopenhauer que si detectamos un argumento que le molesta especialmente, insistamos. Dice también que contradigamos continuamente, ya que esto obligará a la otra persona a exagerar sus argumentos. El último truco es llevar la discusión al terreno personal, insultar y ser groseros en cuanto veamos que la otra persona puede ganar el debate. Así dejamos el tema de lado y nos centramos en todo lo que podemos criticar de ella. Este es seguramente el truco más popular porque todo el mundo sabe hacerlo. Como ves, en las ideas de Schopenhauer hay mucha sabiduría y mucha maldad también. No es difícil encontrar casi infinitos ejemplos de todo esto con simplemente darse un paseo por las noticias, escuchar a nuestros políticos o las tertulias de la televisión y de la radio. Y es que, por lo general, nos importa más tener razón que saber la verdad. Cuando alguien usa todas estas estratagemas, en el fondo lo que intenta es que quienes escuchamos compremos esa verdad. La dialéctica es, por lo tanto, una herramienta para vender la burra, pero ni es la única, ni necesariamente la más poderosa. ¿Por qué compramos la burra? Esa pregunta es también el título del último libro de alguien que ha pasado por este podcast, Ramón Nogueras. Y es todo un repaso a distintos mecanismos psicológicos con los que los humanos nos persuadimos los unos a los otros. A veces, convencer a otros, o peor, que nos convenzan ellos a nosotros, es cuestión simplemente de decir las palabras apropiadas. Como en aquel caso que te conté hace bastante tiempo, creo que fue en el capítulo 45, de un estudio que realizó la psicóloga Ellen Langer, en el que uno de los experimentadores se acercaba a quienes estaban esperando para usar una fotocopiadora y les pedía que le dejaran colarse. Según cómo lo pidieran, tenían mayor o menor porcentaje de éxito. Usaron 3 versiones distintas. La primera era algo así como: perdona, tengo 5 páginas que fotocopiar, ¿puedo usar la máquina? Es decir, que solo pedían colarse sin aportar ninguna razón. En la segunda versión daban un motivo más o menos razonable. Perdona, tengo 5 páginas que fotocopiar, ¿puedo usar la máquina porque tengo mucha prisa? Y en la tercera versión también daban un motivo, pero este era... bueno, te dejo que lo juzgues tú. Decían algo parecido a lo siguiente: perdona, tengo 5 páginas que fotocopiar, ¿puedo usar la máquina porque tengo que hacer unas copias? Es lo que podríamos llamar información placebo, que parece que aporta algo, pero que en realidad no significa nada.
Lógicamente, la segunda versión, la que daba un motivo razonable, era la más exitosa de todas. En el 94% de las ocasiones, quienes estaban en la cola dejaban que el experimentador usara la máquina antes. Y como también cabía esperar, la versión en la que no se daba ninguna razón fue la menos exitosa, un 60%, que aún así si lo piensas es un porcentaje bastante alto y una prueba de que a veces lo único que nos falta es intentar las cosas. Piensa ahora en todas esas ocasiones que no te has atrevido a pedir algo a otros por vergüenza, o peor, en aquellas en las que no hablaste con esa persona que te gustaba. Y no estoy juzgando, nos ha pasado a todos o a casi todos, que hay quien tiene bastante morro, y lo mismo podríamos aprender un poco de ellos. En fin, que lo curioso es lo que sucedió con la tercera versión, esa de la información placebo, porque tuvo prácticamente el mismo éxito que en la que se daba un motivo razonable. El 93% de las ocasiones dejaron a la persona colarse. De alguna manera, incluir un motivo, aunque fuera estúpido, parecía suficiente para que la mayoría de las personas cedieran su turno. Simplemente parece que los humanos nos gusta tener una razón para hacer las cosas. De igual manera que una razón, por absurda que sea, facilita que tengamos un comportamiento determinado, estamos llenos de distintos disparadores psicológicos que nos predisponen a pensar o a actuar de formas diversas. En su libro, Ramón Nogueras recoge una historia que circula por ahí y que seguramente sea falsa, sobre unos hermanos que eran sastres en el Brooklyn de los años 30 y que ilustra esto perfectamente. La historia, por cierto, sale también en un libro que es fundamental sobre estos temas y del que te he hablado en el pasado, Influencia, de Robert Cialdini. Imagina que vas a una sastrería regentada por dos hermanos y mientras te pruebas algunos trajes que tienen allí, el hermano vendedor, llamado Sid, menciona varias veces que no oye bien, que es un poco sordo. De hecho, cada vez que le preguntas algo, te toca repetirlo varias veces. Cuando por fin eliges uno de los trajes, Sid llama a su hermano, Harry, que está en la trastienda, y le pregunta que cuánto cuesta ese en concreto. Asomando la cabeza, Harry dice que es un traje muy bonito y suelta un precio bastante inflado, $42. Sid, como está sordo, le pide que lo repita, y Harry lo hace con cara de estar deseando que alguien invente el sonotone de una puñetera vez. Entonces Sid se gira hacia ti y te suelta. Harry dice que el traje vale $22. Y aunque todos somos muy honrados y siempre nos portamos bien, lo más normal es que lo pagues echando leches y salgas corriendo de la tienda ante el chollo que tienes delante. Tú saldrás feliz y los hermanos más aún. Tú estarás convencido de que te has llevado una ganga y ellos sabrán que no. Pues bien, como vimos en los capítulos anteriores que dedicamos a estos temas, hay muchísimos mecanismos como estos que condicionan nuestro comportamiento. Uno crucial es la reciprocidad, del que te hablé cuando te contaba cómo ese romerito de la suerte tan típico de las gitanas del retiro o las flores que regalan los Hare Krishna son formas de hacernos sentir que debemos un favor. Y es que este parece ser uno de los mecanismos más básicos de nuestro comportamiento. No existe ninguna cultura en el mundo en la que si alguien te hace un regalo, no quedes en deuda y se asuma que deberías devolver ese favor. De hecho, hay quien piensa que esta reciprocidad es lo que nos hace humanos. Según el arqueólogo Richard Leakey, somos humanos porque nuestros ancestros aprendieron a compartir su alimento y sus habilidades en una red de obligación que todos honraban. Es en el fondo eso que los romanos llamaban quid pro quo, que, por cierto, solemos hablar de ello como una expresión de generosidad recíproca, pero también toma formas un poco menos amables. La famosa ley del talión, aquello del ojo por ojo y diente por diente, lo que los americanos llaman tit for tat o lo que en castellano suele llamarse toma y daca, son todos mecanismos para regular nuestros comportamientos sociales a partir de lo que en teoría de juegos suele llamarse represalia equivalente. Por si fuera poco, estamos casi programados para que nos sea muy difícil rechazar favores, incluso aquellos que no deseamos. De ahí la infinidad de escenas en el cine y en la realidad en la que un tipo se acerca a una mujer en un bar y trata de invitarla a una copa. El problema es que incluso cuando rechazamos un favor, como inteligentemente hacen muchas mujeres en esas circunstancias, tendemos a sentir que quedamos en deuda. De hecho, es que esa es toda una técnica de persuasión que suele llamarse rechazo y retirada. Primero pedimos algo que sabemos que la otra persona rechazará y cuando lo hace nos retiramos a una petición más pequeña, algo menos costoso. Y entonces las probabilidades de que lo acepte serán mucho mayores. De ahí que la pregunta que suele seguir a esa invitación a una copa sea un ¿cómo te llamas, muñeca? O alguna otra horterada similar contra las que, eso sí, la población femenina ha acabado bastante vacunada ya.
Pero fuera de los bares, aquello suele funcionar bastante bien. Como en aquel caso que te conté hace tiempo, en el que si te pedían acompañar a unos jóvenes delincuentes una tarde al zoo, lo más normal es que dijeras que no. Pero que si antes te habían pedido que tutorizaras a uno de ellos 2 horas a la semana durante 2 años, algo a lo que el 100% de la gente decía que no, y luego te pedían que al menos les acompañaras al zoo, entonces mucha más gente aceptaba. Por cierto, las palabras vuelven a ser claves aquí. Ese al menos es como aquel porqué del que hablábamos antes. Activa nuestra tendencia a comparar y afecta a nuestro juicio. Igual que la reciprocidad, nos afectan cosas como nuestra necesidad de ser coherentes con nuestro comportamiento previo o con nuestros compromisos. Nos afecta también la presión social o nuestra tendencia a imitar a otros y sentir que, si muchos lo hacen, es que algo está bien. Por supuesto, nos influye cuánto nos gusta la persona que tenemos enfrente, ya sea por su atractivo físico o por otras características que nos hacen más vulnerables a que nos persuada, como que se parezca a nosotros, que sea uno de los nuestros. Lo que es también el título en español de una maravillosa película de Scorsese que aprovecho para recomendarte, Goodfellas. Igualmente, somos más permeables a quienes tienen un papel de autoridad. Basta con que alguien lleve una bata para que tendamos a hacerle más caso. Tenlo en cuenta la próxima vez que en una tienda de cosmética alguien te recomiende un producto estupendo para tu piel y vaya ataviado con su bata. Y por supuesto, nos vuelve locos la escasez y el miedo a perder algo, ya sea una oportunidad real o una que nos han hecho creer que lo era. De todos estos fenómenos habla Ramón en la primera mitad de su libro, pero como ya los hemos tratado en distintos capítulos de Kaizen, y te voy a dejar en las notas un montón de enlaces por si quieres profundizar, nos vamos a centrar en la segunda mitad, donde él habla de algo que hemos tratado menos: cómo derribar barreras. Y es que, como bien dice Ramón, un problema que solemos tener cuando tratamos de persuadir a alguien es que esa persona puede tener muchas razones por las que no quiere hacernos ni puñetero caso. Incluso antes de que empecemos a hablar. Tal vez le caigamos mal, quizás esté enfadada con nosotros, o puede que tenga secuestrados a unos rehenes y, por lo que sea, no le parezca buena idea entregarse por más que se lo digamos. Cosas así del día a día. Lo cierto es que todas esas herramientas de persuasión que hemos mencionado antes están muy bien y más o menos funcionan, pero no basta con que nuestros argumentos sean convincentes, sino que muchas veces tenemos que derribar antes las barreras que impiden que esos argumentos lleguen a hacer su trabajo. Para empezar, cuando alguien tiene una idea formada sobre lo que quiere o no quiere hacer, es difícil que cambie de opinión. En general, todos tenemos cierta inercia, cierta tendencia a hacer siempre lo mismo o a mantenernos en la opinión que ya tenemos. A la mayor parte de nosotros, de hecho, no nos gustan los cambios, aunque digamos que sí. Nos gustan cuando afectan a otros o cuando lo que cambiamos es algo que no nos gusta en sí mismo. E incluso en esa situación nos cuesta. Sin ir más lejos, una de las cosas más difíciles de hacer en las empresas es gestionar el cambio, persuadir a grandes grupos de personas de que cambien la forma en la que llevan años trabajando. A este respecto, Ramón hace referencia al trabajo de Jonah Berger, que distingue 5 factores sobre los que trabajar para vencer esa inercia y esa resistencia al cambio. El primero es evitar la reactancia, que es una palabrita rara, pero un concepto sencillo. Nos gusta sentirnos libres y cuando sentimos que de alguna manera algo está restringiendo nuestra libertad, sentimos aversión y reaccionamos reafirmando nuestra libertad. Eso es la reactancia. ¿Que una niña sueca dice que hay que dejar de contaminar? Pues algún idiota responde enviándole fotos de su colección de coches deportivos. ¿Que se nos dice que hay que consumir menos carne? Pues llenamos Twitter de fotos de los chuletones que nos vamos a meter entre pecho y espalda. ¿Que tus padres te dicen que no les gusta ese chico o esa chica con la que sales? Pues ya sabes, de pronto te gusta mucho más aún. Y aunque cualquiera de estos ejemplos nos pueden parecer comportamientos inmaduros o simplones, lo cierto es que todos podemos caer en ellos y todos caemos en ellos. Necesitamos sentirnos libres y cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer o lo que no podemos hacer, influye en nuestra sensación de libertad y en cómo reaccionamos a ello. Frente a este apego que tenemos a la sensación de libertad, a la hora de persuadir a otros hay varias formas de actuar. Desde dar opciones, sí, voy a obligarte a pagar impuestos, pero si te dejo elegir en parte a qué se destinan, te sentirás un poco mejor. Otra forma es que, en lugar de decir a la persona lo que tiene que hacer, le guiemos con preguntas para que llegue a la conclusión que queremos. Las preguntas cambian la dinámica de la conversación, entre otras cosas porque mientras la persona está tratando de armar una respuesta a tu pregunta, no está montando contraargumentos a tu petición.
La tercera sería crear disonancias, como en una campaña antitabaco que hicieron en Tailandia, donde un niño de 10 años se acercaba a adultos por la calle para pedirles tabaco. La mayoría de ellos le echaban la bronca y le decían que eso era malo para su salud y que no debía fumar. Y cuando el crío estaba a punto de irse, sacaba una nota del bolsillo y se la entregaba al adulto. Y en ella ponía: «Te preocupas por mí, pero ¿por qué no lo haces por ti?». En último lugar, y más importante, está el rol de la escucha. Es una técnica habitual que utilizan los negociadores de secuestros o de personas suicidas que intentan establecer una sensación de escucha y alianza con la otra persona. El segundo de los 5 factores de Jonah Berger es eliminar el apego al statu quo, que no son aquellos señores ingleses que cantaban lo de whatever you want, sino más bien el apego que tenemos a las cosas de siempre. Compramos las mismas marcas, comemos en los mismos sitios o incluso mantenemos hábitos que nos perjudican. Nos pasa también con nuestras propiedades. Estas pasadas Navidades me llegó el momento de hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo: vender mi coche. No es que fuera ninguna maravilla, era un todoterreno que usamos para ir a la casa que tenemos en el campo y tenía 22 años. Y estaba objetivamente machacado. Es más, no me atrevía a hacer viajes más largos con él por si nos dejaba tirados. Pero en esas cosas absurdas que hacemos los humanos, le tenía cariño, hasta el punto de que me ha llevado años desprenderme de él, y cuando lo he hecho ha sido porque no me quedaba más remedio. Cuando queremos convencer a alguien de que cambie, tenemos que luchar contra todo esto. No basta con que lo nuevo sea algo mejor que lo anterior. Tiene que ser mucho mejor. Para derribar esta barrera hay 2 formas fundamentales. La primera es explicar cuál es el coste de no cambiar. La segunda es quemar las naves. Lo del coste de no cambiar es bastante autoexplicativo. Ante alguien que se resiste a dejar de fumar o empezar a hacer deporte, lo que mejor suele funcionar es hacerle ver a las claras cuál es el precio que paga por ello. Y lo de quemar las naves, como seguramente sepas, es una expresión que viene de cuando Hernán Cortés decidió conquistar México y para motivar a sus tropas quemó los barcos en los que habían llegado. El mensaje era claro: o conquistamos esto o no salimos de aquí. De forma menos extrema, si queremos persuadir a alguien de cambiar, una forma eficaz de hacerlo es quitarle los apoyos que tenía para mantener su conducta actual. Por ejemplo, prohibir que aparque su antiguo todoterreno en ningún otro barrio de la ciudad en la que vive. El tercero de los factores de Berger sería reducir la distancia entre la zona de confort del sujeto y lo que le pedimos. Piensa por un momento en el debate político sobre cualquier tema controvertido, el aborto, por ejemplo. Es posible encontrar opiniones de todo tipo, desde quienes no lo permitirían bajo ningún concepto hasta quienes darían absoluta libertad sin ningún tipo de plazos ni restricciones. Cada uno de nosotros estamos en algún punto de esa escala. Lo interesante es que, desde nuestro punto en la escala, hay una cierta distancia que podemos recorrer hacia opiniones diferentes que podríamos llegar a aceptar. Por ejemplo, alguien que cree que el aborto debería ser completamente ilegal podría aceptar una regulación que solo lo permitiera en casos muy concretos. Y al revés, para alguien que cree en el aborto completamente libre, podría ser aceptable una regulación que lo prohibiera únicamente en algunos casos extremos. Es decir, tenemos un cierto terreno de juego sobre el que actuar, más allá del cual la persona se cerrará en banda y de hecho se volverá más extrema porque, ante opiniones que amenazan lo que pensamos, tendemos a reforzar aquello en lo que creemos. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo persuadimos a quienes están muy lejos de lo que pretendemos convencerlos? Pues hay básicamente 3 maneras. La primera es la más obvia: tratar de buscar a personas más moderadas que puedan a su vez influir. De alguna forma, esto es lo que sucedió con las leyes del matrimonio homosexual en muchos países. Cuando se aprobaron, lo hicieron con un enorme apoyo de una parte de la población, pero normalmente también con bastante rechazo de los más conservadores. Y en medio había un porcentaje de moderados o indecisos o gente que simplemente no tenía una opinión fuerte sobre el tema. Con el transcurso del tiempo, estos, normalmente, fueron teniendo una aceptación más clara y decidida, entre otras cosas porque era el nuevo statu quo, y arrastraron a muchos de los conservadores, hasta el punto de que, hoy en día, en la mayoría de estos países, este es un debate que ya no existe, afortunadamente. La segunda idea para reducir la distancia es parecida. Es lo que suele llamarse poner el pie en la puerta. En lugar de convencer a alguien de que cambie radicalmente su postura, tratamos de conseguir pequeños cambios más graduales. Dado que este podcast se llama Kaizen, no me voy a extender, pero te invito a escuchar el capítulo número 1, donde entraba más en detalle en algo muy parecido a esto. La última manera de reducir la distancia es directamente
cambiar el terreno de juego. Ramón cuenta un ejemplo de cómo, ante la votación sobre una nueva ley para proteger a las personas trans de ser discriminadas en el condado de Miami-Dade, grupos de voluntarios se dedicaron a recorrer los barrios donde sabían que más votantes en contra iba a haber, para hablar con ellos. La mayoría de esos votantes tenían razones profundas para oponerse, convicciones religiosas o culturales que difícilmente iban a cambiar. En eso que decíamos de la distancia antes, estaban enormemente lejos. La aproximación que tuvieron a esas conversaciones los voluntarios no fue la de ir con argumentos a convencer a quienes estaban en contra. Simplemente se sentaron con ellos a hacerles preguntas, a pedirles que les explicaran por qué se oponían. Hasta que, invariablemente, la mayoría de ellos llegaban a algún punto común. Unos se habían sentido discriminados por sus circunstancias vitales, otros amaban a alguien que lo había pasado mal en la vida o lo que fuera. Y cuando llegaban a ese punto, se definía un nuevo eje. Por supuesto, seguía existiendo ese en el que se oponían, pero también este otro en el que sus experiencias estaban más cerca de quienes aquella proposición de ley pretendía proteger. No todos cambiaron de opinión, pero muchos la moderaron. Las dos últimas ideas con las que derribar barreras tienen cierta relación. La cuarta tiene que ver con disminuir la incertidumbre y la quinta con ofrecer evidencias que corroboren lo que proponemos. La incertidumbre puede ser paralizante o un obstáculo. En muchas ocasiones, tener incertidumbre nos hace sentir peor que tener resultados negativos. Por eso, cuanta más incertidumbre, más difícil es que alguien cambie de opinión. Un tipo del que te hablé hace mucho tiempo, Everett Rogers, se dedicó a estudiar cómo se adoptan innovaciones en la sociedad. Y según él, el factor que más determinaba la velocidad de adopción era la posibilidad de probar. A partir de ahí, claro, surgen todas esas ideas de servicios o apps que te dejan probar durante un tiempo gratis. O, por ejemplo, una marca de coches poco conocida, Acura, que decidió asociarse con una cadena de hoteles de lujo para ofrecer a sus huéspedes un servicio de chofer gratuito para que conocieran el coche. Y la última forma de reducir el efecto de la incertidumbre la conocemos todos. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Hacer ver que la decisión es reversible es una muy buena forma de rebajar barreras. Por último, como te decía, la quinta idea que Berger sugiere para derribar barreras es la de ofrecer evidencias que corroboren lo que proponemos. En este caso, no tanto para reducir la incertidumbre, que también, sino para resolver un pequeño dilema. ¿Cómo sabemos si lo que otros nos proponen o recomiendan, incluso con su mejor intención, realmente va a funcionar para nosotros? Nos enfrentamos a un problema de traducción. Lo que a otros les gusta o funciona no tiene por qué traducirse en algo que nos guste o funcione a nosotros. Y este problema solemos atacarlo por fuerza bruta, a través de la prueba social. Es decir, a través de mostrar que mucha gente piensa igual. Ya te he contado alguna vez que cuando empezamos con BlaBlaCar para rebajar las barreras a probarlo de quienes no lo conocían, poníamos en nuestros anuncios constantemente cuántos millones de personas usaban el servicio en toda Europa. Pero no solo importa la cantidad de evidencia, sino la calidad. Nos influyen más las evidencias de quienes creemos que son parecidos a nosotros. Algún día hablaremos en detalle de las risas enlatadas en las series de televisión, porque es un fenómeno psicológico fascinante que, entre otras cosas, juega con alguna de estas ideas. Por ejemplo, en un experimento se mostró el mismo show cómico a 3 grupos de estudiantes. El primero sin risas enlatadas, el segundo con risas enlatadas, pero explicándoles que esas risas eran de gente que votaba a un partido político contrario al suyo, y el tercero también con risas enlatadas, pero diciéndoles que eran de estudiantes de su misma universidad. Y sucedió lo que te estás temiendo. En los 2 primeros grupos la gente se rió más o menos lo mismo. En el tercero se rieron 4 veces más. Otra forma habitual de atacar este problema de traducción son las famosas intervenciones. Son muy habituales en series americanas, sin ir más lejos en Cómo conocí a vuestra madre, donde se convirtieron en un gag recurrente. Pero bromas aparte, es una herramienta habitual cuando se trata con algún tipo de adicción. Si no sabes lo que son estas intervenciones, consisten básicamente en que un grupo de gente importante para alguien se reúne con esa persona para explicarle cómo su comportamiento está afectándoles en sus vidas. Por último, en todas estas formas de proporcionar evidencias, hay un aspecto a tener en cuenta. Aunque demos más peso a aquellos a quienes nos parecemos o quienes son importantes para nosotros, si son demasiado similares entre sí, los valoramos como una sola opinión. Así que lo ideal es presentar a quien queremos convencer con múltiples evidencias de personas afines o importantes para ella, pero que considere independientes entre sí. Y si pueden ser todas a la vez, mejor. Qué complicaditos somos a veces.
Dicho todo esto, llegamos al final de las 5 ideas para rebajar barreras a la hora de persuadir. Hemos hablado de evitar la reactancia, de eliminar el apego al statu quo, de reducir la distancia entre lo que proponemos y la zona de confort de la persona, de rebajar la incertidumbre y de proporcionar evidencias. Y como es lógico, todas ellas por separado son poderosas, pero integrarlas en un plan de acción cuando queremos influir a mucha gente o a alguien especialmente reticente es la mejor estrategia. Y si no, siempre podemos recurrir a Schopenhauer. Tal vez no convenzamos a nuestra persona objetivo, pero todo el mundo pensará que tenemos razón. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que espero que te haya gustado, y a ver si me traigo a Ramón de nuevo para hablar de estos temas. Kaizen volverá la semana que viene, pero hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.